Bien, bendiciones mis hermanos y mis hermanas, soy vuestro hermano Emilio, Biblias al Descubierto. Bueno, me complace poder compartir con todos vosotros un nuevo audio acerca de un estudio en el cual quiero compartir con todos vosotros a petición de unos hermanos de México, que también son youtubers y tienen un canal en cierto modo algo similar al mío, aunque la verdad es que los hermanos lo hacen todo muy bien, todo muy bien montado. Pues, se nota que tienen ordenador, yo por desgracia no lo tengo. Tengo que seguir trabajando con el Android, con el móvil. Pero bueno, me comentaron, ¿podías arrojar un poquito de luz acerca de este tema? Y bueno, claro que sí. Pues bueno, el dispensacionalismo es un sistema teológico evangélico que aborda cuestiones relativas a los pactos bíblicos entre Israel, la Iglesia y los últimos tiempos también, ¿no? También defiende una interpretación literal de las profecías del Antiguo Testamento que implican a Israel étnico nacional y la idea de que la Iglesia es una entidad del Nuevo Testamento que es distinta de Israel. Bueno, deciros simplemente, vamos a entrar un poquito más, un poquito desglosando un poquito más esta palabra dispensacionalismo. Quizás algunos hermanos no, bueno, pues no han oído hablar acerca de esto que es. Los que ya lo conocen, sí, pero habrán quizás personas, hermanos o hermanas que quizás no conozcan lo que es esto, ¿verdad? Bien, como acabamos de estar leyendo, esto es un sistema teológico, ¿verdad?, evangélico, en el cual, bueno, pues es una fuente eh, digamos que de teología que apunta no solamente a la escatología, sino hacia otras áreas también, y, y que sobre todo pues en el mundo evangélico, sobre todo en Latinoamérica, bueno, como acabamos de leer, y en Estados Unidos es muy influente, ¿no? Bueno, decir que el dispensacionalismo es algo que surge bueno, digamos que entre el siglo XIX, siglo XX aproximadamente, aunque hay datos documentados en un libro que hace un hermano, que antes de que se formara para el siglo XIX, principio del siglo XX, hubieron otros hermanos en Inglaterra, para allá para el año, por el siglo XVII y XVIII, pues que ya estaban, digamos, dando evidencias en cuanto a este sistema, digamos, teológico, ¿verdad?, sobre el tema del dispensacionalismo. Bien, esto, lo primero que hay que entender, ¿qué significa la palabra dispensación? Bueno, la palabra dispensación en el griego tiene que ver con una palabra griega que se llama oikos. Oiko es una palabra griega que significa casa, hogar, oikonomía. Entonces, cuando estamos hablando de una dispensación, estamos hablando de un tiempo de economía, de administración, o de un tiempo, digamos, que de mayordomía, ¿verdad? Pues lo que hace un administrador o hace un mayordomo es administrar todas las cosas para que todo vaya correctamente. En el tema de, bíblicamente hablando, Dios ha estado de alguna manera administrando como un fiel mayordomo todos los tiempos, toda la economía de los tiempos, en Naxus de 7 etapas, ¿verdad? Bueno, deciros, ¿no? Abarca, como acabamos de leer, una hermenéutica literal, gramática histórica, una diferencia entre el Israel étnico y la Iglesia, ¿verdad? Y luego abarca, digamos que también el tema escatológico. Normalmente el dispensacionalismo creemos que antes del milenio, por eso se llama premilenialismo, bueno, pues antes del milenio el Señor, antes de comenzar el milenio, el Señor va a descender para establecer su reino. Creemos en un milenio literal, ¿verdad? No así como la teología del pacto o los amilenialistas, que están en contra de, digamos que también hay diversidad de opiniones y que de algún modo exactamente pasa como el arminianismo y el calvinismo, hay mucho conflicto en estos sistemas escatológicos, digamos, que son de doctrinas secundarias, no todos tienen el mismo enfoque y bueno, pues digamos que en algunos puntos no coinciden, ¿verdad? Por ejemplo, la teología del pacto, los arminianistas creen
que el milenio no es literal y que es simbólico. El padre del amilenialismo es San Agustín, y sabemos que ellos, de algún modo, al ser, digamos, al ser más antiguo, más cercano a los padres apostólicos, allá por el siglo III, digamos que le dan más veracidad a su escatología, ¿verdad? De hecho, de ahí que, por ejemplo, ellos están lidiando y están en contra del dispensacionalismo, que es más moderno, ¿no? Por ser del siglo XIX, principio del siglo XX, ¿verdad? Entonces, bueno, decirles que el dispensacionalismo también creemos que antes de la tribulación creemos que el Señor vendrá por su iglesia, por eso también creemos en un pretribucionalismo, ¿verdad? Antes, aunque en ese aspecto hay, digamos que varias fuentes que creen que no todos creen lo mismo. Hay varios dispensacionalistas que creen que la iglesia a mitad de tribulación sí que va a pasar la tribulación, a mitad de tribulación la va a pasar y que después vendrá el Señor, ¿no? A mitad de la tribulación. Y otros creen en el post-tribucionalismo. Creen que después de la tribulación, de los 7 años de la tribulación, que la iglesia será arrebatada, ¿no? Bueno, distintas formas de verlo, con distintos enfoques teológicos, no todos pensamos igual. Bueno, creemos también en el dispensacionalismo, de algún modo que la iglesia, ¿no?, va a tener un tiempo, en ese tiempo antes de la gran tribulación, en donde Dios va a desatar toda serie de juicios sobre la tierra, que queremos en un rapto, ¿verdad? En un rapto en dos. Primeramente la iglesia será arrebatada en 2 etapas, el Espíritu Santo, ¿no?, y que todos los muertos en Cristo resucitarán. Después los que estén en ese tiempo serán arrebatados, ¿no?, al tercer cielo. Nos quedemos en un arrebatamiento. Y después de esos 7 años, Cristo descenderá junto con su iglesia para establecer su reino milenial, ¿verdad? Eso es lo que, digamos, de algún modo, un poquito el resumen de lo que es el dispensacionalismo. Los pros y los contras, bueno, como lo acabamos de decir, nosotros, por ejemplo, así como en el sistema amilenial o la teología del pacto, ellos alegorizan y espiritualizan prácticamente todo dicen que es simbólico. Entonces, ellos a veces esfuerzan demasiado el texto, donde cosas que la Biblia no enseña, bueno, pues lo esfuerzan de tal manera a enseñar cosas que no está enseñando. De hecho, si nosotros tuviéramos que entender que las profecías y muchos de los textos que hay en la Biblia se deberían de espiritualizar, entonces todas las profecías que apuntaban en la primera venida de Cristo y que todos los sufrimientos y padecimientos que el Señor iba a pasar, a lo largo de todo el Antiguo Testamento hay muchas evidencias que realmente todas se cumplieron al pie de la letra. Desde que Cristo iba a sufrir, iba a padecer, pero que Cristo lo iba a vencer, en su muerte y en su resurrección él iba a vencer y que Satanás iba a ser vencido, que sus vestiduras iban a ser repartidas, bueno, que sus piernas no iban a ser quebradas, en fin, que, bueno, todos los sufrimientos, todos los padecimientos que él iba a tener, ¿no? Sobre todo en el libro de Isaías habla mucho acerca del sufrimiento del Señor, ¿no? Y bueno, y luego las promesas, luego también los pactos, ¿no? Luego tenemos las promesas, ¿no? El pacto con Abraham, en tu simiente serán bendecidas muchas naciones, ¿no? Hablando de Cristo, que por medio de Cristo traerá salvación a muchas naciones, tanto a judíos como a gentiles que realmente crean y se arrepientan, ¿no? Entonces, me refiero que es verdad, en ese aspecto todas las profecías se cumplieron. Entonces, si tuviéramos que alegorizar o espiritualizar prácticamente casi todo, bueno, pues entonces no sé dónde pondríamos la primera venida del Señor, no sé si se hubieran cumplido, porque si empezamos a alegorizar y a espiritualizar todo, pero bueno, yo no quiero entrar más en detalles y vamos a ver. Bien, hay distintos tipos de dispensacionalismo, ¿verdad? Los que, digamos que el sistema de la teología del pacto, al decir que al ser más nuevo, digamos que ellos piensan que es como una falsa enseñanza, por el mismo motivo, ¿no?, que es una enseñanza más actual. Bueno, pero por el hecho de que también
el amilenarismo, que fue fundado por San Agustín, sea más antiguo, no le daba, digamos que plena veracidad de decir que es verdadero 100% por ser más antiguo, ni por el hecho de que el dispensacionalismo sea más moderno, tiene por qué ser falso, ¿no? Es igual que los códices, cuando los códices que, por ejemplo, encontraron en el monte Sinaítico, ¿no? Y en el Vaticano, los códices que encontraron, de ahí parte la crítica textual por las versiones del texto crítico que formaron todas las versiones que conocemos hoy, como por ejemplo la nueva versión internacional, Dios habla hoy, nueva traducción viviente, en fin, todas las versiones que conocemos actualmente, que no son de la Reina Valera, del texto recibido, todas esas versiones que se han hecho son en base al texto crítico, ¿verdad? Y todos esos textos, todos estos manuscritos que encontraron en esos códices, ¿vale? Datan de una fecha mucho más antigua que el texto receptus. El texto recibido, que se forma la Reina Valera, ¿vale? Basándose en el Nuevo Testamento de Erasmo de Rotterdam, ¿vale? Esos textos son más tardíos, del siglo X, creo, después de Cristo. Y estos son, y todos los manuscritos que encontraron en estos, digamos que en el monte Sinaítico, ¿no? En estos monasterios y tal, bueno, pues de algún modo datan de una fecha mucho más antigua. Entonces ellos lo que dicen, el comité de traductores, que al ser más antiguo, tienen más veracidad. Sin embargo, los que defienden a la Reina Valera, pues dicen que no, que por el hecho de que sean más antiguos, no significa que sean verdaderos. Bueno, pues esto es una contienda que hay a veces también entre las versiones y traducciones, ¿verdad?, que lidian y chocan unas con las otras. El caso es que, hermanos, sinceramente, a veces da vergüenza cómo el pueblo evangélico, siempre por el tema sistema teológico, de doctrinas secundarias, por las Biblias, de traducciones, versiones, también hay choque, hay roces, se mofan, se ríen unos de los otros, por el hecho que tú seas dispensacionalista, tú eres amilenarista, yo tengo la verdad, no, tú no la tienes, la tengo yo. Siempre hay una contienda, de verdad, y a mí a veces ya esto de verdad es vergonzoso. Es verdad que lo que es en la columna vertebral, ¿verdad?, de lo que es, hablando de la cristología, entendiendo y sabiendo que esto lo tenemos claro, ¿no?, como Cristo, como Señor y Salvador, ¿no?, porque esto creemos en la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo son una misma persona. Creemos que nació de una virgen, que vino, predicó el Evangelio del Reino y que de ahí parte de cuando él vino, murió y resucitó, que está sentado a la diestra del Padre, ¿no?, y que a partir de ahí se forma la Iglesia en los Hechos de los Apóstoles, y que todo aquel que en él cree no se pierde y le da regalo a la vida eterna, ¿no? Entonces, todo eso vale, ¿no? En ese aspecto sí que estamos de acuerdo todos. Pero son doctrinas fundamentales y esenciales, las cuales no podemos. Si ya nos desviamos de ahí ya nos convertimos en herejes. En doctrinas secundarias, pues es verdad que nunca vamos a estar de acuerdo todos. De hecho, hay hermanos YouTube que están de acuerdo con ciertos predicadores de sana doctrina en muchos aspectos, pero en doctrinas secundarias no están de acuerdo. Pero bueno, los presbiterianos creen en el bautismo de los infantes y los reformados pues creemos que no, pero no por eso dejamos de ser hermanos. Pero bueno, a lo que vamos a tratar un poquito acerca del dispensacionalismo y luego trataremos sobre las dispensaciones, ¿verdad? Vamos a estar leyendo aquí algunas cosas que me he apuntado para tener un poquito más de claridad. Dice, como otros sistemas evangélicos, el dispensacionalismo es un desarrollo posterior a la Reforma. Hay un libro, que luego posiblemente lo ponga en el vídeo, hay un libro que se llama Dispensacionalismo antes de Darby, John Nelson Darby, que es el padre del dispensacionalismo, se llama William C. Watson, documenta una fuerte esperanza futurista para el Israel étnico nacional que existía entre muchos teólogos ingleses en los siglos XVII y XVIII. En el siglo XIX, el dispensacionalismo recogió y construyó sobre esta esperanza.
Como sistema, el dispensacionalismo está vinculado a las enseñanzas del teólogo anglo-irlandés y ministro de los hermanos de Plymouth, John Nelson Darby. Nació en el año 1800 y murió en el año 1882. Bueno, este hermano al menos duró un poquito más años que Calvino y Carminio. Basándose en su estudio de Isaías capítulo 32, puede estar leyendo capítulo 32, que está hablando sobre la restauración del pueblo de Israel, donde Dios va a restaurar a su pueblo. Darby creía que Israel experimentaría bendiciones terrenales en una futura dispensación que eran diferentes de las que experimentaría la Iglesia. Abogó por una fuerte distinción entre Israel y la Iglesia. Darby también popularizó la idea de que la Iglesia sería raptada o arrebatada al cielo justo antes de la 70ª semana de Daniel. Fíjese usted que cuando hablamos de escatología, tenemos que ver que no solamente, cuando hablamos de escatología, no solamente tenemos que irnos al libro de Apocalipsis, de Revelación, sino que hay un libro en el Antiguo Testamento que le llaman el Apocalipsis del Antiguo Testamento, que es el libro de Daniel. El libro de Daniel tiene muchos simbolismos y tiene muchas visiones futuras donde deben de cumplirse. Entonces, cuando estamos hablando de las 69 semanas, esas 69 semanas que están, calculadas en años, esas 69 semanas ya se han cumplido y tiene que ver con la primera venida de Cristo. La última semana, porque son 70 semanas, las 70 semanas de Daniel, ¿verdad?, que le llaman. Cuando hablamos de las 70 semanas, esa última semana, que está calculada en años, son 7 años. Esos 7 años son los 7 años de tribulación, que abarca 3 años y medio primeramente, donde establecerá el anticristo, de algún modo, una paz a nivel mundial, una paz falsa, que hablarán de paz, pero realmente, bueno, como dice el Señor, lo único que puede traer paz es el Señor. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Entonces, y habrá un pacto con el pueblo de Israel, se hará un tratado de paz para que no hayan guerras a nivel mundial. Pasados esos 3 años y medio, parece ser que ese pacto se romperá y que de ahí empezará a resurgir el anticristo y vendrá el falso profeta con un poder engañoso que hasta algunos de sus escogidos, de algún modo, bueno, serán engañados. De hecho, vendrá con un poder haciendo milagros, sanidades, que es el Mesías que realmente el pueblo judío está esperando. Y en ese tiempo, cuando Dios, en ese tiempo de juicios, donde se levantará este falso profeta, en medio de todo ese tiempo es donde Dios querrá levantar esos evangelistas, esos 144.000 judíos de las tribus de Israel, que ese número son literales, son judíos que evangelizarán no solamente a su pueblo para que, como hasta el día de hoy, ellos se encuentran en incredulidad, en ese tiempo tengan una oportunidad de poder ser salvos. Digamos que, por ejemplo, en la teología del pacto ellos dicen que ese número es simbólico y que es alegórico. Nosotros creemos que es literal. Entonces, esos judíos Dios va a usarlos de manera que muchos del pueblo de Israel, muchos judíos, incluso gentiles, van a ser convertidos para la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, digamos que ese es el tiempo de esa semana, ¿no? Esa semana que se cumplirá, que son 7 años de tribulación y que en esos 7 años va, digamos que la iglesia supuestamente nosotros creemos que ya no va a estar y que va a acontecer todas estas señales, ese pacto, ese tratado de paz y todos esos juicios que Dios va a desatar sobre la tierra, esas copas de ira y tal, esas trompetas que van a ir sonando. El dispensacionalismo temprano comenzó en Gran Bretaña, pero luego experimentó una gran popularidad en los Estados Unidos. John Darby y otros ministros de los hermanos llevaron el dispensacionalismo a América. El aumento de la popularidad del dispensacionalismo también se produjo a través de las conferencias bíblicas. El aumento de los institutos y colegios bíblicos, la influencia del Seminario Teológico de Dallas, que fue fundado en el año 1924, y la popularidad de los programas de radio
y televisión de los maestros dispensacionalistas. El libro de Hal Lichtenstein, El gran planeta Tierra tardío, y la serie de los libros de Lech Bechin, Tim LaHaye y Jerry Jenkins. Fueron libros publicados desde una perspectiva dispensacional que se convirtieron en bestsellers. El dispensacionalismo sigue siendo popular en Estados Unidos, pero también tiene muchos críticos, que es lo que acabamos de hablar hace un momento, ¿verdad? Bien, hablando de las dispensaciones y el rapto pretribucional. Las dos características más reconocidas del dispensacionalismo implican la creencia en, número 1, 7 dispensaciones y, número 2, un rapto pretribucional de la Iglesia en el que la Iglesia será arrebatada al cielo antes del próximo periodo de 7 años de tribulación. Bien, yo me gustaría hablar acerca de esas 7 dispensaciones de una manera un poco más concisa y, si queréis, podemos entrar un poquito más en detalle. Donde dice, la primera dispensación se llama la dispensación de la inocencia, que abarca desde el Génesis, capítulo 1, verso 28 hasta el 30, y hasta el capítulo 2, versículos del 15 al 17. Esta dispensación cubre el periodo de Adán y Eva en el jardín del Edén. En esta dispensación los mandatos de Dios eran, número 1, poblar la tierra con hijos. Número 2, sojuzgar la tierra. Número 3, tener dominio sobre los animales. Número 4, cuidar del jardín. Y número 5, abstenerse de comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les advirtió del castigo de la muerte física y espiritual si desobedecían. Esta dispensación fue de corta duración y llegó a su fin por la desobediencia de Adán y Eva al comer el fruto prohibido y su consecuente expulsión del jardín del Edén. La segunda dispensación es llamada la dispensación de la conciencia y duró como 1656 años, desde el tiempo de la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén hasta el diluvio. Esto lo podemos encontrar y hallar en Génesis capítulo 3, versículo 8, hasta el capítulo 8, versículo 22. Repito, Génesis capítulo 3, versículo 8, hasta el capítulo 8, verso 22. Esta dispensación demuestra lo que la humanidad hará si se le deja a su voluntad y conciencia, la cual ha sido contaminada por su heredada naturaleza pecaminosa. Los 5 aspectos más importantes de esta dispensación son, número 1, una maldición sobre la serpiente. Número 2, un cambio de la feminidad y la maternidad. Número 3, una maldición sobre la naturaleza. Número 4, una imposición de trabajo sobre la humanidad para producir comida. Y número 5, la promesa de Cristo como la simiente que heriría a la serpiente en la cabeza, que es Satanás, que Dios lo reprenda. La tercera dispensación es la dispensación del gobierno humano, la cual se inició en Génesis capítulo 8. Dios había destruido la vida sobre la tierra con el diluvio universal, salvando solo a una familia para reiniciar la raza humana. Dios le dio las siguientes promesas y mandatos a Noé y su familia. Número 1. Dios ya no maldeciría la tierra nuevamente. Número 2. Noé y su familia deberían repoblar la tierra con gente. Número 3. Ellos tendrían dominio sobre el reino animal. Número 4. Se le permitía comer carne. Número 5. Es establecida la ley de la pena capital. Número 6. Nunca habría otro diluvio universal. Y número 7. La señal de la promesa de Dios sería el arco iris. Los descendientes de Noé no se dispersaron y repoblaron la tierra como Dios les ordenó. Por tanto, fracasaron en su responsabilidad en esta dispensación. Cerca de 325 años después del diluvio, los habitantes de la tierra comenzaron a construir una torre, un gran monumento a su solidaridad y orgullo. Génesis capítulo 11, versículos del 7 al 9. Dios puso fin a la construcción, creando diferentes lenguajes y forzando su mandato a repoblar la tierra. El resultado fue el nacimiento de las diferentes naciones y culturas. A partir de ese momento, los gobiernos humanos han sido una realidad. La cuarta dispensación, llamada la dispensación de la promesa, comenzó con el llamado de Abraham, continuando a través de las vidas de los patriarcas y terminando con el éxodo del pueblo judío de Egipto, un periodo de aproximadamente 430 años. Durante esta dispensación, Dios desarrolló una gran nación que él había elegido como su pueblo. Génesis capítulo 12, versículo 1
hasta el Éxodo capítulo 19, verso 25. La promesa básica durante la dispensación de la promesa fue el pacto abrahámico. Estos son los puntos claves de ese pacto incondicional. Número 1, de Abraham saldría una gran nación que Dios bendeciría con prosperidad física y espiritual. Número 2, Dios haría grande el nombre de Abraham. Número 3, Dios bendeciría a aquellos que bendijeran a los descendientes de Abraham y maldeciría a aquellos que los maldijeran. Número 4, en Abraham todas las familias de la tierra serían bendecidas. Esto fue cumplido en Jesucristo y su obra de salvación. Número 5, la señal del pacto es la circuncisión. Número 6, ese pacto que fue repetido a Isaac y a Jacob está reservado para el pueblo hebreo y las 12 tribus de Israel. La quinta dispensación es la llamada dispensación de la ley. Duró casi 1500 años desde el Éxodo hasta que fue suspendido después de la muerte de Jesucristo. Esta dispensación continuará durante el milenio con algunas modificaciones. Durante la dispensación de la ley, Dios trató específicamente con la nación judía a través del pacto mosaico o la ley, que se encuentra en Éxodo capítulo 19 hasta el capítulo 23. La dispensación incluyó la adoración en el templo dirigida por sacerdotes, con la dirección adicional dicha a través de los voceros de Dios, los cuales eran los profetas. Eventualmente, debido a la desobediencia del pueblo al pacto, las tribus de Israel perdieron la tierra prometida y fueron sujetos a servidumbre. La sexta dispensación, la que estamos viviendo ahora, es la dispensación de la gracia. Comenzó con el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Lucas capítulo 22, versículo 20. Esta era de la gracia o era de la iglesia ocurre entre los años entre el 69 y las 70 semanas de Daniel. Daniel capítulo 9, verso 24. Comienza con la muerte de Cristo y termina con el arrebatamiento de la iglesia. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Esta dispensación es mundial e incluye tanto a judíos como a gentiles. La responsabilidad del hombre durante la dispensación de la gracia es creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Juan capítulo 3, verso 18. En esta dispensación el Espíritu Santo muere en los creyentes como el Consolador. Juan capítulo 14, verso 16 hasta el versículo 26. Esta dispensación ha durado ya más de 2000 años y nadie sabe cuándo terminará. Lo que sí sabemos es que terminará con el arrebatamiento y todos los creyentes del mundo nacidos de nuevo irán al cielo con Cristo. Después del arrebatamiento tendrán lugar los juicios de Dios que durarán 7 años. La séptima dispensación se llama el reino milenial de Cristo y durará por 1000 años mientras Cristo mismo gobierna sobre la tierra. Este reino cumplirá la profecía para la nación judía de que Cristo regresará y será su rey. Los únicos a quienes se le permitirá la entrada al reino son los creyentes nacidos de nuevo de la era de la gracia y los justos que sobrevivieron los 7 años de la tribulación. A ninguna persona no salva se le permitirá el acceso a este reino. Satanás es atado durante los 1000 años y este periodo termina con el juicio final. Apocalipsis capítulo 20, versos del 11 al 14. El viejo mundo es destruido por fuego y dará comienzo el nuevo cielo y la nueva tierra, de Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22. Bien, pues hasta aquí un poquito el tema de lo que es las 7 dispensaciones, ¿verdad? Que hemos estado tratando con ellas. Un poquito más a fondo. Bien, en primer lugar, aunque se afirma que la salvación siempre ha sido por gracia a través de la fe, solamente el dispensacionalismo enseña que Dios ha obrado de diferentes maneras en diferentes épocas de la historia. El dispensacionalismo a menudo enseñaba que las diversas dispensaciones implicaban una prueba para la humanidad, un fracaso y luego un juicio. Esto entonces sería seguido por otra dispensación. Estas 7 dispensaciones, lo acabamos de leer, es la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia y el reino. No todos los dispensacionalistas están de acuerdo en cuántas dispensaciones hay y cómo deben llamarse. Mientras que muchos creen en 7 dispensaciones, otros creen que hay entre 4 y 8. Además, algunos han diferido en los criterios para determinar una dispensación. Además, el dispensacionalismo es conocido por afirmar un rapto pretribucional. Esto implica la idea de que la Iglesia será raptada o arrebatada al cielo antes de un periodo de tribulación de 7 años. Esta tribulación o día del Señor
incluye el juicio de Dios sobre un mundo incrédulo. También implicará que Dios lleve a Israel a la salvación. Los dispensacionalistas creen que 1 Tesalonicenses capítulo 1 verso 10 y Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 revelan que a la Iglesia se le promete el rescate físico de este periodo de ira divina. También creen que 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso del 15 al 17 describe el evento del rapto, mientras que la mayoría de los dispensacionalistas creen en un rapto pretribucional. Algunos sostienen otros puntos de vista sobre el rapto, tales como el mid-tribulacional y el preira o el post-tribucional. Por lo tanto, el punto de vista del rapto pretribucional no es una doctrina esencial del dispensacionalismo, aunque la mayoría de los dispensacionalistas lo creen. Aspectos esenciales del dispensacionalismo. Bueno, los eruditos dispensacionalistas han enfatizado ciertas creencias como las más esenciales de este sistema. Charles Riley, que nació en el año 1925, murió en el año 2016, por ejemplo, presentó una condición sine qua non, es decir, condiciones esenciales del dispensacionalismo que implicaba tres áreas. 1. Una distinción entre Israel y la Iglesia. 2. Una hermenéutica de interpretación literal para todas las áreas de las Escrituras, incluyendo las profecías del Antiguo Testamento. 3. La gloria de Dios como el propósito subyacente de Dios en la historia. Otro dispensacionalista, John Feinberg, ofreció 6 elementos esenciales del dispensacionalismo. 1. Múltiples sentidos de términos como judío y simiente de Abraham. 2. Una hermenéutica en la que el Nuevo Testamento reafirma y no reinterpreta el Antiguo Testamento. 3. Las promesas incondicionales al Israel nacional en el Antiguo Testamento deben cumplirse con el Israel nacional. 4. Un futuro distintivo para Israel. 5. La Iglesia como un organismo distintivo. Y 6. Una filosofía de la historia en la que la historia es la implementación gradual y la realización del reino de Dios. Las listas de Riley y Feinberg muestran que el dispensacionalismo se refiere principalmente a una hermenéutica para la interpretación de la Biblia, especialmente en relación con las profecías del Antiguo Testamento relativas al Israel étnico nacional, e implica ciertas creencias relativas al Israel y a la Iglesia. Bien, hablando de la hermenéutica. En cuanto a la interpretación de la Biblia, los dispensacionalistas promueven lo que se llama una hermenéutica literal consistente o gramatical histórica de la Biblia. La palabra literal es discutida y los dispensacionalistas reconocen que otros sistemas suelen ser también literales con sus interpretaciones, pero con ello quieren decir que todos los pasajes bíblicos, incluidas las secciones proféticas del Antiguo Testamento y el Apocalipsis, deben entenderse de forma coherente, según sus contextos gramaticales, históricos y de género. Al hacerlo, afirman la importancia de Israel étnico nacional en los propósitos de Dios y que la Iglesia de Israel son distintos. Gloria a Dios. También en cuanto a la hermenéutica, el dispensacionalismo sostiene que el Nuevo Testamento se basa en el significado del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento no trasciende ni reinterpreta los pasajes del Antiguo Testamento, ni la línea argumental que comenzó en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, existe una continuidad argumental entre las expectativas del Antiguo Testamento y los cumplimientos del Nuevo Testamento en el curso de las dos venidas de Jesús. Además, el dispensacionalismo reconoce la existencia de tipos y conexiones tipológicas en la Biblia, pero no cree que los tipos limiten o trasciendan el significado de Israel étnico nacional en la historia de la Biblia. Además, el hecho de que Jesús sea el último israelita no significa que las promesas a la entidad corporativa de Israel no se cumplan como se ha dicho. El dispensacionalismo afirma que Jesús es el israelita definitivo que salvará y restaurará al Israel étnico nacional y traerá bendiciones a los gentiles. Véase Isaías capítulo 49, versos del 3 al 6. Una fase inicial de esto está ocurriendo en la Iglesia hoy, mientras que un cumplimiento final ocurrirá en el reino terrenal de Jesús después de la segunda venida. Decimos y creemos que de algún modo el Israel actual ahora mismo está en incredulidad, exceptuando aquellos judíos que son mesiánicos,
que sí que creen y reciben a Jesucristo como Señor y Salvador, pero sí que es verdad que hay una gran mayoría de judíos ortodoxos que aún están esperando al Mesías y que están en incredulidad. Y que esos son los judíos que, en base en el tiempo de la tribulación, Dios va a usar esos 144.000 para que de algún modo puedan tener la oportunidad de ser salvos, ¿verdad? Creencias teológicas. Cumplimiento de todos los aspectos de los pactos de promesa. La mayoría de los sistemas teológicos cristianos afirman que las promesas del pacto de Dios se cumplirán y que esto ocurre a través de Jesús. El dispensacionalismo, sin embargo, afirma que todas las promesas espirituales, físicas y nacionales contenidas en los pactos de la promesa, es decir, el abrahámico, el davídico y el nuevo, deben cumplirse literalmente. Esto incluye las promesas relativas a Israel, las naciones y la tierra. Algunas promesas se cumplieron con la primera venida de Jesús, mientras que otras esperan la segunda venida de Jesús. Así que no solo deben ocurrir bendiciones espirituales como el perdón de los pecados, la salvación, la unidad judío-gentil y la morada del Espíritu Santo, sino que las promesas físicas que involucran a las naciones, la tierra, la cultura y la agricultura, etc., deben cumplirse literalmente también. Además, las promesas al Israel étnico nacional deben cumplirse con el Israel étnico nacional, mientras que ciertas bendiciones espirituales asociadas con estos pactos son participadas o parcialmente cumplidas con la Iglesia. El alcance completo de las bendiciones del pacto, incluyendo las bendiciones físicas de la tierra y nacionales para el Israel, y esperan el regreso de Jesús y el reino. Vamos a pasar un poquito más hacia adelante, porque esto es un poquito extenso. La Iglesia es una entidad del Nuevo Testamento, dice. El dispensacionalismo afirma que Dios siempre ha tenido un pueblo a lo largo de la historia, pero la Iglesia es una entidad del Nuevo Testamento que comenzó en el libro de los Hechos. La Iglesia no existía en el Antiguo Testamento, sino que es un organismo del Nuevo Testamento vinculado a la llegada de Jesús el Mesías y al ministerio bautismal del Espíritu Santo. Aunque Dios siempre ha tenido un pueblo desde la antigüedad, son Jesús y el ministerio del Espíritu Santo los que inauguran la era de la Iglesia. Estas son realidades del Nuevo Testamento y no del Antiguo Testamento. La Iglesia también tiene una estructura específica, como al principio creo que había dicho. Tiene ancianos, tiene diáconos, etcétera, etcétera. Y una función, la gran comisión, ¿no? Como Mateo 28, 19 y 20, ¿no? Por lo tanto, y hace discípulos de todas las naciones, etcétera, etcétera. La gran comisión, que se ajusta específicamente a esta era antes del regreso de Jesús en la tierra. Distinción entre Israel y la Iglesia. El dispensacionalismo mantiene una distinción entre Israel y la Iglesia. Israel es una entidad étnica nacional que tiene sus raíces en Abraham, Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3, mientras que la Iglesia es una entidad del Nuevo Testamento. Además de que Israel es el vehículo de Dios para las Escrituras y el Mesías, los dispensacionalistas sostienen que la nación está destinada a traer bendiciones al mundo. Génesis capítulo 12, versos 2 y 3. Esto ocurre tanto en esta época con Israel en la incredulidad como en el futuro, cuando Israel en su conjunto crea en Jesús. Romanos capítulo 11, versículo 12, versículo 15 y versículo 26. Por otra parte, la Iglesia de esta época es una entidad multiétnica con una estructura de gobierno y una misión adecuada para la proclamación mundial del Evangelio antes de que Jesús regrese. Cuando Jesús vuelva para establecer su reino, la Iglesia reinará con Jesús en la tierra. Apocalipsis capítulo 2, versos 26 y 27 y capítulo 5, verso 10. La distinción Israel-Iglesia significa que las promesas y los pactos hechos con Israel no pueden encontrar un cumplimiento completo con la Iglesia, ya que la Iglesia no es Israel y Dios debe cumplir sus promesas con el grupo al que las promesas fueron hechas originalmente, es decir, el Israel étnico nacional. Algunos dispensacionalistas creen que ninguna promesa a Israel se cumple en la Iglesia hoy en día, mientras que otros creen que hay un cumplimiento parcial de algunas promesas del pacto con la Iglesia. Pero todos los dispensacionalistas creen que el cumplimiento completo de las promesas del Antiguo Testamento ocurrirá en el futuro cuando Israel sea salvado y restaurado. Futurismo. En el dispensacionalismo está fuertemente relacionado con el futurismo. El futurismo es el punto de vista de que las principales porciones de la profecía bíblica esperan su cumplimiento futuro desde nuestro punto de vista actual en la historia.
Esto incluye Daniel, capítulo 9, verso 27, gran parte del discurso del Monte de los Olivos, Mateo capítulo 24 hasta el capítulo 25, Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21, y Apocalipsis 6 hasta el capítulo 22, versículo 5. Particularmente significativa para el dispensacionalismo es la creencia de que la 60ª semana de Daniel 9, verso 27, ocurrirá en el futuro. Esto pretendidamente implica un periodo de 7 años que incluye la actividad de una figura del anticristo que hace un evento de abominación en el templo judío. Los dispensacionalistas creen que varios eventos descritos en el discurso de los Montes de los Olivos de Jesús en Apocalipsis capítulos 6 hasta el capítulo 19 corresponden a los eventos explicados en Daniel capítulo 9, verso 27. Premilenialismo. Todos los dispensacionalistas sostienen el premilenialismo y la opinión de que el reino de 1000 años, es decir, el milenio de Apocalipsis capítulo 20, versos del 1 al 6, es en un futuro reino terrenal que sigue a la segunda venida de Jesús. Este milenio se considera el cumplimiento de varios pasajes del Antiguo Testamento sobre el reino. Isaías capítulo 9, capítulo 11 y Zacarías 14. Aunque no todos los premilenialistas son dispensacionalistas y todos los dispensacionalistas son premilenialistas. Lo que a menudo distingue a los premilenialistas dispensacionalistas de los no dispensacionalistas es la creencia dispensacional de que Israel será restaurado como una nación con un papel funcional de liderazgo y servicio a otras naciones durante el reino milenario venidero. Importancia de las naciones geopolíticas en el futuro. Además de afirmar un significado futuro para el Israel étnico nacional, el dispensacionalismo afirma que Dios tiene un propósito futuro para las naciones geopolíticas en el reino terrenal venidero. Isaías capítulo 19, versos 16 hasta el 25 y Zacarías 14. Así, los propósitos futuros de Dios implican tanto a individuos como a naciones salvadas. Apocalipsis capítulo 21, verso 24 y verso 26. Egipto, por ejemplo, aparece como un país que tendrá un papel importante en el reino venidero de Dios, según pasajes como Isaías capítulo 19, verso 16 hasta el 25 y Zacarías 14. Los dispensacionalistas creen que la nación Israel tendrá un papel funcional de liderazgo y servicio a estas naciones en el futuro. Una implicación de este punto de vista dispensacional es que la iglesia de esta era no es la era final de los planes de Dios en la tierra. Un gobierno venidero de Jesús sobre las naciones e Israel ocurrirá después de esta era. La mayoría de los dispensacionalistas creen que la iglesia de esta era gobernará con Jesús sobre las naciones en este momento. Apocalipsis capítulo 2, verso 26 hasta el 27 y capítulo 3, verso 21. La evolución del dispensacionalismo. El dispensacionalismo se ha desarrollado desde la época de Darby hasta hoy. Se han reconocido 3 épocas o formas generales de dispensacionalismo. Número 1, dispensacionalismo clásico o tradicional, que nació sobre el año 1830 hasta 1940. 2, dispensacionalismo revisado, desde el año 50, de 1950 a 1986. Y número 3, dispensacionalismo progresivo, que empezó sobre el año 1986 hasta la actualidad. Estas 3 eras o formas están unidas por la creencia en un futuro para el Israel étnico nacional, una distinción entre Israel y la Iglesia. Los 2 últimos, revisado y progresivo, presentan más continuidad entre Israel y la Iglesia que la que se encuentra en el dispensacionalismo clásico tradicional. Como se mencionó anteriormente, el dispensacionalismo implica creencias que son fundamentales para el sistema, pero también hay creencias que son más secundarias. Las variaciones dentro del dispensacionalismo implican asuntos secundarios que no están en el corazón del sistema. Un ejemplo es la aplicabilidad del Sermón del Monte para esta época. El dispensacionalismo clásico tradicional a veces afirmaba que el Sermón del Monte se aplicaba solo al futuro reino milenario. Los dispensacionalistas revisados y progresivos, sin embargo, afirman que el Sermón del Monte se aplica a la Iglesia de hoy. Otra cuestión es la relación entre el reino de Dios y el reino de los cielos. El dispensacionalismo clásico tradicional a veces afirmaba que estos 2 reinos eran diferentes. El primero se refería al gobierno general de Dios sobre el universo y el segundo se refería al reino venidero del Mesías sobre la tierra.
Pero el dispensacionalismo revisado y progresivo han afirmado que el reino de Dios y el reino de los cielos se refieren a lo mismo. El dispensacionalismo clásico y tradicional temprano argumentaba que hay dos pueblos de Dios, uno con un destino terrenal y el otro con un destino celestial. El dispensacionalismo revisado y el progresivo afirman que todos los creyentes de todas las eras comparten el mismo destino en una tierra restaurada. Para usar otro ejemplo, el dispensacionalismo progresivo rompe con el dispensacionalismo clásico y el revisado al afirmar que hay un cumplimiento real del pacto. Bueno, yo estoy con algunos temas, con el dispensacionalismo tanto revisado como progresivo. Decirles que, por ejemplo, el libro de John MacArthur, Teología Sistemática de John MacArthur y Richard Mahoy, si usted va a la última parte del libro, como todos los libros de teología sistemática, siempre habla de la escatología, bueno, pues usted se dará cuenta que él no habla de las dispensaciones. Entonces él no prefiere llamarse dispensacionalista en el sentido de, él prefiere llamarse premilenialista futurista. Entonces él, en el libro de su teología, que lo tengo yo, lo está mirando y él no comparte el tema de las dispensaciones, sino él comparte el tema de los pactos. El pacto abrahámico, el pacto noético, el pacto davídico, ¿no? Él comparte más el tema de los pactos más que de las dispensaciones. De hecho, hay un vídeo por ahí por las redes sociales, ¿verdad?, que habla de que le preguntan en la sesión de preguntas y respuestas, le preguntan qué pasa con el tema de las dispensaciones, ¿no? Las 7 dispensaciones. Entonces él dice y argumenta que él no lo comparte mucho, no comparte ese tema, que Scolfi, cuando en la Biblia de estudio que él confeccionó, metió las 7 dispensaciones, que dice hay un lío, dice que vamos, que eso lo lió todo. Por ejemplo, él tampoco comparte la escatología dispensacional como la que hace, por ejemplo, la Biblia de estudio de Tim LaHaye, exactamente lo mismo. Él no comparte el tema de las dispensaciones, sino que él más bien comparte el tema de los pactos. Y de hecho, en el libro de teología sistemática, nada más que en todo lo que se me tiré casi 2 horas y media leyendo, él prácticamente no, nada más que en una frase habla del dispensacionalismo, como que es un dispensacionalismo, pero yo creo que el hermano es un dispensacionalismo progresivo, ¿verdad? Entonces yo también estoy en ese aspecto, como, bueno, yo sí que comparto el tema de las dispensaciones, pero bueno, son temas que ya os digo, son temas secundarios que tampoco nos vamos a estar aquí ahora a ver cuál comparto o no comparto. Bueno, entonces, hasta aquí este pequeño estudio acerca del dispensacionalismo. Hemos estado viendo con su sistema teológico que hace una distinción entre el Israel étnico y la Iglesia, que hace una hermenéutica literal de las Escrituras, sobre todo de las profecías, que hace también una distinción, bueno, como le acabamos de decir, ¿no? Que el dispensacionalismo hace, por ejemplo, suelen ser premilenialistas, ¿no? Creemos que antes del milenio, ¿verdad?, el Señor, digamos que vendrá, ¿no?, a establecer su reino. Y bueno, creemos en un rapto, somos pre-tribucionalistas, creemos que antes de la tribulación creemos en un rapto, el arrebatamiento, ¿no?, y que después de eso van a acontecer varias cosas, ¿no?, hasta que el Señor venga y establezca su reino milenial, donde será atado por 1000 años, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo es lo que creemos, ¿verdad? Ese es el sistema dispensacional que se fundó por el año aproximadamente entre el siglo XIX siglo XX aproximadamente, aunque hay bases para entender que hubieron hermanos que en el siglo XVII y XVIII ya lo estaban estableciendo, ¿no? Entonces, hasta ahí, digamos que es lo que es el dispensacionalismo, sistema escatológico y la marca, bueno, pues lo que acabamos de hablar, ¿no? Y bueno, espero que haya sido de bendición y Dios mediante, pues estaremos compartiendo algún otro vídeo, otro audio. Si Dios quiere, esperemos que para el día 20 o a lo más el día 22 del mes que viene podamos hacer la reseña de la Biblia de que va a sacar Editorial CLIE junto con Editorial Vida, ¿no? Padres, Biblia de estudio patrística, ¿no?, algo de los padres de la Iglesia. Y bueno, si Dios lo permite, esperemos que podamos tener la Biblia a tiempo y podamos hacer
la reseña. Hasta aquí, muchas bendiciones, que Dios la bendiga de una manera especial.